Han pasado 8 meses desde que se dieron a conocer los primeros casos de COVID-19. Al principio, la enfermedad respiratoria era tan joven que ni siquiera tenía un nombre. Hoy en día se han reportado más de 27 millones de contagios y, sin embargo, no podemos hablar de inmunidad colectiva. El mundo científico busca a contrarreloj una nueva vacuna que ponga punto final a esta crisis del coronavirus. Hola, soy Juliana González y les doy la bienvenida a nuestro especial de coronavirus. Son muchas las anécdotas de pacientes de COVID-19 que sufren de reinfecciones. Algunos expertos afirman que se trata más bien de infecciones prolongadas, mientras que otros hablan de diagnósticos de falsos positivos. Y ante la duda sobre la permanencia de los anticuerpos luego de superar la enfermedad, la ciencia busca respuestas. En Hong Kong y casi de manera simultánea en Bélgica y Países Bajos ya se documentaron los primeros casos de recontagios. A medida que la pandemia del coronavirus se expandía, los científicos tenían claro que una vacuna sería la mejor protección contra el virus. Muchos tenían la esperanza de que los que se recuperaban adquirieran inmunidad. Pero cuando un hombre de 33 años en Hong Kong dio positivo por segunda vez, esas esperanzas comenzaron a derrumbarse. Algunas personas podrían preguntarse, ¿serás inmune al virus para siempre después de que te recuperes? Antes no había una respuesta clara, pero ahora sí. Siempre hay una posibilidad de que te vuelvas a infectar. El equipo de la Universidad de Hong Kong descubrió que la segunda infección fue una cepa diferente del virus y que el paciente era asintomático. El estudio examinó con qué frecuencia las personas que han tenido COVID-19 son inmunes a las nuevas infecciones y por cuánto tiempo. Estas preguntas tienen implicaciones para el desarrollo de la vacuna y las decisiones sobre el regreso a las actividades sociales. Mientras que muchos países alrededor del mundo se encerraron para frenar la propagación, Suecia fue a contracorriente, optando por no confinar a su población. Escuelas y restaurantes permanecieron abiertos, con la esperanza de que las personas infectadas se hicieran inmunes, lo que les permitiría continuar su vida con normalidad. Creo que los suecos están asumiendo grandes responsabilidades, así que si estamos enfermos nos quedamos en casa, y si no, podemos estar fuera. La tasa de infección de Suecia y las muertes por millón pronto estuvieron entre las peores de Europa. Las pruebas mostraron que el país aún estaba muy lejos del 90% estimado que crearía inmunidad de grupo. El resto del mundo tampoco se acerca a esas cifras. La OMS dice que hasta que el mundo no tenga vacunas disponibles, el virus seguirá provocando cambios significativos en nuestras vidas. Ahora, como población global, estamos lejos de los niveles de inmunidad requeridos para detener la transmisión de la enfermedad. Y necesitamos centrarnos en lo que podemos hacer ahora para suprimir la transmisión y dejar de vivir con la esperanza de que la inmunidad generalizada sea nuestra salvación. Ahora mismo, esa no es una solución a la que debamos aspirar. Y el panorama de una posible inmunidad se ve cada vez más complicado. En la ciudad de Bad Feinbach, en el sur de Alemania, un estudio del Instituto Robert Koch encontró que el 40% de los participantes que habían dado positivo en las pruebas del coronavirus antes de que el estudio comenzara ya no tenían anticuerpos de inmunoglobina G, el tipo de anticuerpo más común. Sabemos por otros estudios que una proporción de personas que estuvieron infectadas por el SARS-CoV-2 no muestran anticuerpos después de un cierto tiempo, pero esto no significa necesariamente que no tengan inmunidad al SARS-CoV-2. El Instituto Robert Koch realiza varios estudios regionales y planea comenzar uno de anticuerpos a nivel nacional a finales de septiembre. A medida que los investigadores se esfuerzan por proveer de vacunas al mundo, se ciernen dudas sobre si es factible crear una vacuna que realmente funcione durante toda la vida. ¿Y qué pasa con nuestras respuestas orgánicas frente al coronavirus? Para tratar este tema hemos invitado desde Chile a la doctora Cecilia Sepúlveda, médica especialista en inmunología y profesora titular de la Universidad de Chile. Gracias, doctora Sepúlveda, por aceptar nuestra invitación. El nuevo coronavirus nos llena de interrogantes y también de temores sobre su permanencia. ¿Se comporta este virus de manera previsible? ¿Sorprenden estos casos de recontagio en tan poco tiempo?
Buenas tardes, Juliana. Creo que no es tan sorprendente que se estén detectando casos de reinfección. Fíjate, por un lado, que hay casi 27, 28 millones de personas que se han contagiado en el mundo y solamente conocemos muy pocos casos de personas reinfectadas, probablemente con una variante del primer virus, una cepa algo diferente del primer virus con el que se contagiaron. Ahora, es muy importante que, tal como se decía en la nota, que estas personas no presentan síntomas, lo cual nos está indicando que en esta segunda infección, de alguna manera su sistema inmune está reaccionando y protegiéndolos de una manera bastante eficiente. Cuando se produce por primera vez una infección con un virus, normalmente el sistema inmune reacciona a través de su respuesta innata o natural y rápidamente también, luego de unos pocos días, produciendo anticuerpos y produciendo células T. Ahora, es muy importante señalar que una vez que la persona se recupera, quedan en el organismo células de memoria, tanto los linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos, como los linfocitos T, que son las células que contribuyen a eliminar el virus destruyéndolo. Entonces, estas células de memorias, en el caso de una nueva infección, reaccionan rápidamente, elevando los títulos de anticuerpos, atrayendo células T que van a ir a destruir el virus, y de esta manera, lo más frecuentemente que sucede en el caso de reinfecciones es que la persona va a estar asintomática o bien va a presentar síntomas muy leves. Doctora Sepúlveda, usted menciona esas células T como esas células de la memoria. Sin embargo, también se ha visto en recientes estudios autopsias de pacientes con COVID-19 en los que se reporta que estas células precisamente sufrieron una suerte de descomposición, como sucede con el VIH. ¿Qué nos indica esto? Lo que tú señalas ya se pudo reconocer precozmente en esta epidemia, en esta pandemia, al examinar pulmones de personas que fallecieron a causa del COVID-19, observando ahí un gran acúmulo de células T, que probablemente ocurrió que esas células T fueron reclutadas, fueron atraídas hacia el pulmón inflamado para intentar controlar el virus, y se había producido tal inflamación que estas células T finalmente también fueron destruidas. Esto va en paralelo con lo que ocurre en la sangre, en que disminuye notablemente la cantidad de linfocitos, especialmente de linfocitos T, una característica que encontramos cuando examinamos la sangre de pacientes con COVID-19, sobre todo los casos más graves. Doctora Sepúlveda, muchas gracias por responder a estos interrogantes. Estuvo con nosotros la doctora Cecilia Sepúlveda, médica especializada en inmunología. Feliz tarde en Chile. Muchas gracias. Y Brasil es el laboratorio perfecto para analizar la efectividad de las vacunas contra el coronavirus. Esto no solo porque es el tercer país con mayor número de contagios en el mundo debido a la respuesta caótica del gobierno para combatir la enfermedad, sino también porque cuenta con una infraestructura científica robusta y un abanico de especialistas en inmunización, además de miles de voluntarios para realizar pruebas clínicas. De momento, 4 de las vacunas más adelantadas se ensayan en el país. Brasil, donde el coronavirus deja ya unos 125.000 muertos y 4 millones de infectados, se ha convertido en un referente para los ensayos clínicos de vacunas y medicinas contra la enfermedad. Con unos 210 millones de habitantes de gran diversidad genética, el gigante suramericano es el laboratorio ideal para las pruebas de diversas potenciales vacunas, que buscan ahora comprobar su eficacia y seguridad. Todo depende de la aprobación y finalización de la fase 3 y la aprobación final de la vacuna. Por supuesto, con estos resultados positivos, existen buenos indicadores para el análisis por parte de las organizaciones reguladoras y es importante que los datos de la fase 3 prueben los hallazgos de los datos de las fases 1 y 2. Lateral, por favor, amigo.
Mientras los laboratorios se preparan para comenzar sus pruebas, el presidente Jair Bolsonaro desató una nueva polémica al asegurar que respetará la libertad de quienes se nieguen a vacunarse contra el coronavirus. No podemos ser irresponsables. Es una vacuna que aún no ha sido probada científicamente. Se ha probado en otros países, pero no aquí en Brasil. Tenemos que ver, no podemos ser irresponsables y poner una vacuna en el cuerpo de una persona. Como dije, nadie puede obligar a alguien a vacunarse. De esta manera, el gobierno brasileño respaldó las campañas antivacunas promovidas por grupos extremistas. Los profesionales de la medicina han criticado ya las palabras de Bolsonaro, porque según ellos confunden a los ciudadanos con respecto a la efectividad de las vacunas, además de poner en riesgo a toda una sociedad. Con la vacuna se reduce la exposición de la población a la circulación del virus, pero en realidad creo que no deberíamos crear tanta polémica en torno a eso. Es voluntario, siempre lo ha sido, no va a cambiar ahora. Y lo importante es que las personas se vacunen, porque entienden que les aporta un beneficio y este es el propósito de la vacuna. El debate ha llegado también a las calles. Y los brasileños, como con casi todas las medidas de Bolsonaro, se encuentran divididos. Una vacuna ayudaría muchísimo frente a todas estas muertes ocasionadas por la COVID-19. Estamos ansiosos por recibir la vacuna. Si he de ser sincera, tengo algunas dudas. Esperamos que llegue, pero tendremos que esperar días o meses. Brasil es el primer país del mundo que lanza una campaña oficial contra las vacunas, pese a la gravedad de la situación en el país y que Bolsonaro llegó a contraer la enfermedad. Y a ustedes gracias por acompañarnos en esta edición del especial de coronavirus. Nos vemos pronto.